gozosos mortales. Todo verdor perecerá, había anunciado la Biblia. Y en 1995, el banco Barings, el más antiguo de Inglaterra, cayó en bancarrota. Una semana después fue vendido por un precio total de una libra esterlina. Este banco había sido el brazo financiero del Imperio británico. La independencia y la deuda externa nacieron juntas en América Latina. Todos nacimos debiendo. En nuestras tierras el banco Barings compró países, alquiló próceres, financió guerras y se creyó inmortal. Mayo 23, la fabricación del poder. Esto tiene que ver con el mundo al revés, que es el mundo donde vivimos. Y quizás el mundo al revés tiene los héroes que merece, como este héroe que murió en 1937. John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador del Standard Oil Company, había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. Es un homenaje a la comunidad internacional. El cocinero convocó al ternero, al lechón, al avestruz, a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavo, a la paloma, al faisán, a la merluza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamar y hasta el cangrejo y la tortuga, que fueron los últimos en llegar. Y cuando estuvieron todos, el cocinero explicó: los he reunido para preguntarles con qué salsa quieren ser comidos. Entonces alguno de los invitados murmuró: yo no quiero ser comido de ninguna manera. Y el cocinero dio por finalizada la reunión. Por eso es que las cumbres fracasan en general. Esta es una historia trágica, una derrota de la civilización. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, se negaron a darle la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido para nunca más volver la empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos.
la civilización. El pueblo de Tambo Grande dormía en lecho de oro. Había oro bajo las casas y nadie lo sabía. La noticia llegó junto con la orden de desalojo. El gobierno del Perú había vendido el pueblo entero a la empresa Manhattan Minerals Corporation. Ahora serán todos millonarios, les dijeron, pero nadie obedeció. En el día de hoy, junio 3 del año 2002, se conoció el resultado del plebiscito. Los habitantes de Tambo Grande decidieron seguir viviendo de las paltas, los mangos, las limas y demás frutos de la tierra trabajosamente arrancados al desierto. Bien saben ellos que el oro maldice los lugares donde aparece, deja cerros volados por la dinamita y ríos envenenados por los residuos de las empresas mineras que contienen más cianuro que agua bendita. Y quizás también saben que el oro enloquece a la gente porque el hambre de oro crece comiendo. En 1533, el conquistador español Francisco Pizarro mandó estrangular a Atahualpa, rey del Perú, aunque ya Atahualpa le había entregado todo el oro que exigía. Y algo que tiene que ver con esto, de alguna manera, un pequeño trabajo zoológico que se me ocurrió sobre unos bichitos que se llaman sanguijuelas. Durante varios siglos las sanguijuelas fueron uno de los principales productos de importación de los países europeos. Los médicos creían que las sanguijuelas, que chupaban la sangre, curaban a los enfermos. No hace mucho, aplicando el sentido común, se descubrió que las sangrías no ayudaban a los enfermos, sino que los debilitaban y les apresuraban la muerte. Desde lejos, pero desde cerca, desde bastante cerca. Yo aprovecho esta lectura de hoy para enviar un abrazo de muchos brazos a los pobladores de Famatina, Sanagasta, Andalgalá. No se dejan engañar con esos cuentos de las sanguijuelas modernas que te venden buena salud mientras te acompañan al cementerio. Septiembre 28. Receta para tranquilizar a los lectores. Hoy, septiembre 28, es el Día Internacionalmente consagrado al derecho humano a la información. Quizás sea oportuno recordar que un mes y pico después de las bombas atómicas que aniquilaron Hiroshima y Nagasaki, el diario The New York Times desmintió los rumores que estaban asustando al mundo. El 12 de septiembre de 1945, este diario publicó en primera página un artículo firmado por su redactor de asuntos científicos, William Lawrence. El artículo salía al encuentro de las versiones alarmistas y aseguraba que no había ninguna radioactividad en esas ciudades arrasadas y que la tal radioactividad no era más que una mentira de la propaganda japonesa. Gracias a esta revelación, Lawrence ganó el premio Pulitzer. Tiempo después se supo que él cobraba 2 salarios mensuales. The New York Times le pagaba uno y el otro corría por cuenta del presupuesto militar de los Estados Unidos. Sobre el mismo tema 3 o 4 días. Abril 11, sobre los miedos de comunicación.
día de hoy del año 2002, un golpe de Estado convirtió al presidente de los empresarios en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria. Un par de días después, los venezolanos, volcados a las calles, restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe de Estado, pero no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar. Por tratarse de una noticia desagradable, los medios de comunicación no la comunicaron. Lección de realismo. En el día de hoy, de 1815, Napoleón Bonaparte inició su fuga de la isla de Elba, donde estaba preso. Poco después, en tierra firme, emprendió su viaje a la reconquista del trono de Francia. Napoleón marchaba paso a paso, día tras día, acompañado por una tropa creciente, mientras el diario Le Moniteur Universel, que había sido su órgano oficial, aseguraba que los franceses estaban locos de ganas de morir defendiendo al rey Luis XVIII y llamaba a Napoleón violador a mano armada del suelo de la patria, extranjero fuera de la ley, corso audaz, odioso opresor, usurpador, traidor, plaga, jefe de bandoleros, y anunciaba: este será su último acto de locura. Pero por fin el rey huyó, nadie murió por él, y Napoleón se sentó en el trono sin disparar ni un tiro. A partir de entonces, el mismo diario pasó a informar que la feliz noticia de la entrada de Napoleón en la capital ha provocado una explosión súbita y unánime. Todo el mundo se abraza, las vivas al emperador llenan el aire y en todos los ojos hay lágrimas de alegría celebrando el regreso del héroe de Francia. Estamos bastante mal informados en general. Conviene reformular algunas preguntas sobre las cosas que pasaron, la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿quién liberó a París, donde estaba virtualmente derrotada la Alemania nazi? Agosto 25. El rescate de la ciudad prisionera. Al amanecer de este día de 1944, París enloqueció. La ocupación nazi había terminado y los primeros tanques y carros blindados habían entrado unas pocas horas antes. El gentío preguntaba: ¿son americanos? Pero los nombres de esos tanques y esos blindados, torpemente escritos con pintura blanca, decían Guadalajara, Ebro, Teruel, Brunete, Madrid, Don Quijote, Durruti. Los primeros liberadores de París fueron los republicanos españoles, vencidos en su tierra, se habían batido por Francia. Ellos creían que después España sería rescatada. Se equivocaron. Otra pregunta mal contestada en general, o parcialmente contestada, es: ¿quién conquistó la Luna? Julio 21, el otro astronauta. En el día de hoy del año 1969, los diarios del mundo entero dedicaron sus primeras páginas a la foto del siglo.
Los astronautas habían caminado por la Luna a paso de oso y habían marcado en ella las primeras huellas humanas. Pero el principal protagonista de la hazaña no recibió la felicitación que merecía. Wernher von Braun había inventado y lanzado esa nave espacial después de poner en órbita el primer satélite norteamericano. Antes de emprender la conquista del espacio por cuenta de los Estados Unidos, von Braun había llevado adelante la conquista de Europa por cuenta de Alemania. Este ingeniero, oficial de las SS, era el científico preferido de Hitler. Pero al día siguiente del fin de la guerra, supo pegar un prodigioso salto y cayó parado en la otra orilla de la mar. Instantáneamente se convirtió en patriota de su patria nueva, se hizo devoto de una secta evangélica de Texas y puso manos a la obra en el laboratorio espacial. Otro tema no resuelto, no muy bien resuelto: quiénes han sido los herejes y quiénes los santos. Mayo 24. En este día del año 1543 murió Nicolás Copérnico. Murió mientras se ponían en circulación los primeros ejemplares del libro suyo que demostró que el mundo gira alrededor del Sol. La Iglesia prohibió el libro por ser falso y contrario a las Sagradas Escrituras. Envió a la hoguera al sacerdote Giordano Bruno por difundirlo y obligó a que Galileo Galilei negara haberlo leído y creído. 3 siglos y medio después, el Vaticano se arrepintió de haber asado vivo a Giordano Bruno y anunció que iba a erigir en sus jardines una estatua de Galileo Galilei. La embajada de Dios en la tierra se toma su tiempo para hacer justicia, pero al mismo tiempo que perdonaba a estos herejes, el Vaticano hizo santo al cardenal de la Inquisición, Roberto Bellarmino. Santo Roberto, que estás en los cielos, que había acusado y sentenciado a Bruno y a Galileo. En el día de hoy del año 2006, el Papa Benedicto, sumo pontífice de la Iglesia Católica, paseó entre los jardines de la ciudad que se llama, en lengua polaca, Oświęcim. A cierta altura del paseo, el paisaje cambió. En lengua alemana, la ciudad de Oświęcim se llama Auschwitz. Y en Auschwitz el Papa habló. Desde la fábrica de muerte más famosa del mundo, preguntó: ¿y Dios dónde estaba? Y nadie le informó que Dios nunca había cambiado de domicilio. Y preguntó: ¿por qué Dios se quedó callado? Y nadie le aclaró que quien se había quedado callada era la Iglesia, su Iglesia, que en nombre de Dios hablaba. Febrero 14, cosas sobre los niños robados. Hay varios textos de niños robados en el libro. Algunos casos de secuestro de niños como botín de guerra se conocen bastante. Fueron sobre todo siniestras tácticas de guerra aplicadas por las dictaduras militares sudamericanas. El caso quizás peor de todos fue el de la dictadura militar argentina, la de este país, que robó más de 500 niños en años recientes. Pero muchos más niños robó, y eso sí que nadie lo sabe o
muy poca gente lo sabe, y durante mucho más tiempo la democracia australiana, con permiso de la ley y aplausos del público. En el año 2008, el primer ministro de Australia, Kevin Rudd, pidió perdón a los indígenas que habían sido despojados de sus hijos durante más de un siglo. Las agencias estatales y las iglesias cristianas habían secuestrado a muchísimos niños, miles de niños, y los habían distribuido entre las familias blancas para salvarlos de la pobreza y de la delincuencia y para civilizarlos y alejarlos de las costumbres salvajes. Como se decía entonces, para blanquear a los negros. Y eso en Australia. En Australia. Yo no lo sabía, y creo que muchos de los que están acá tampoco. La Santa Australia robaba más niños que en nuestros países latinoamericanos, las dictaduras militares de nuestros países latinoamericanos. Y hay otros casos de niños robados que tampoco se conocen, o se conocen muy mal, muy poquito y muy mal. Como lo digo acá en este día, febrero 15, sobre otros niños robados. El coronel Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra supremo en la España del generalísimo Francisco Franco, había sentenciado: el marxismo es la máxima forma de patología mental. Él había estudiado en las cárceles a las madres republicanas y había comprobado que tenían instintos criminales. Para defender la pureza de la raza ibérica, amenazada por la degeneración marxista y la criminalidad materna, miles de niños recién nacidos o de muy corta edad, hijos de padres republicanos, fueron secuestrados y arrojados a los brazos de las familias devotas de la cruz y de la espada. ¿Quiénes fueron esos niños? ¿Quiénes son tantos años después? No se sabe. La dictadura franquista inventó documentos falsos que les borraron las huellas y dictó orden de olvidar. Robó los niños y robó la memoria. Febrero 16, el Plan Cóndor. Macarena Gelman fue una de las muchas víctimas del Plan Cóndor, que así se llamó el mercado común del terror implementado por las dictaduras militares sudamericanas. La madre de Macarena estaba embarazada de ella cuando los militares argentinos la enviaron al Uruguay por algún intercambio de favores. La dictadura uruguaya se hizo cargo del parto, mató a la madre y regaló la hija recién nacida a un jefe policial. Ahora Macarena no consigue recordar ni una sola noche de paz en toda su infancia. Ella dormía atormentada por la pesadilla que se repetía noche tras noche. Siempre la misma pesadilla. Unos hombres armados hasta los dientes se metían en su cuarto buscándola y ella se escondía bajo las frazadas y despertaba llorando. Macarena no entendía esa pesadilla inexplicable hasta que conoció años después la verdadera historia de su vida y supo quién había sido su madre, de la que nada sabía, una militante del movimiento estudiantil argentino, perseguida por la cacería militar que por fin la había atrapado y la había enviado a la muerte. Y recién entonces, ya crecida, ya mujer, Macarena descubrió que allá en la infancia ella había soñado los pánicos de su madre, que en el vientre la estaba modelando mientras huía de esos hombres armados hasta